Hola, chévere, Hola, ¿qué tal? bien, bien, súper emocionada Bien, por chévere. dar inicio ya a este comentario con ustedes. Ay, bueno, pues de mi parte súper feliz de compartir este tema tan amplio y tan complejo con mis colegas desde hace años, ¿no? Bueno, antes de dar inicio a la profundidad o al abordaje de este tema, que es la depresión calle sin salida, ustedes tienen que saber quiénes son las participantes o los profesionales detrás de este tema, ¿no? En mi caso, bueno, yo soy la licenciada Andalis González. Hoy me van a estar acompañando dos profesionales de la salud mental, la licenciada Gabriela Delgado, psicólogo clínico, y la licenciada Romeli Hola, González, también psicólogo clínico. Nosotras somos egresadas de la Universidad Bicentenaria de Aragua, pues para que tengan un poquito de conocimiento de referente a nosotros. Bueno, para dar inicio a este tema, ustedes tienen que conocer qué es la depresión, ¿verdad? La depresión no es más que todo que un trastorno mental del estado anímico, que en los cuales en sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira, frustración, interfieren con la vida diaria de ciertas personas, a nivel familiar como la persona que lo padece. Hay ciertos cambios en la parte ambiental y en la parte psicológica y física, como el sueño, el apetito, la percepción que tenemos de nosotros mismos y en el mundo en general. Eh, las causas de depresión son variadas, tanto como en su bioquímica, como en algunos niveles muy altos de neurotransmisores tales como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Y bueno, hay otras explicaciones a nivel de origen familiar. pues el tema de las hormonas que dices a nivel bioquímico, también es importante explicarles a ellos que cuando se trata de una depresión hereditaria, queremos decir que es cuando se afectan estas hormonas. Esta es la parte hereditaria de la depresión. Lo que se puede heredar es una alteración a nivel de las hormonas o de los neurotransmisores que tenemos la serotonina y la dopamina, que son esas encargadas de hacernos sentir placer. Entonces, en esta depresión, en este trastorno, esas, esas hormonas y neurotransmisores están alterados y eso se puede heredar. Otra cosita importante por acá es que, como mis colegas comentaban, era que principalmente hablamos siempre, o cuando nos referimos acerca de lo que es la depresión, hablamos o lo vemos. Es más como si solamente se dieran adultos. Y es importante mencionar que la depresión también se puede ver en niños eh, de temprana edad, a 5 años, por allí más o menos es que se puede diagnosticar como tal. Sin embargo, se puede ver sus alteraciones más adelante. Pero eso Sí. igual lo continuaremos hablando. Es que la depresión puede verse en cualquier edad, a partir de los 5 años, que puede ser diagnosticada, los síntomas también varían. Exactamente. No, un niño de 5 años o una adolescente de 14 años no puede o no puede manifestar los mismos síntomas que un adulto o un adulto mayor. Irritabilidad. Los niños también presentan irritabilidad, pero yo digo que en la parte de la adolescencia es como más esa evidencia, pues, de una manera más significativa que en la adultez. No quiere decir que en la adultez tampoco lo presente porque forma parte de los signos y los síntomas, pues. Pero muchas personas me han llegado con esa duda de que si en la adolescencia también se presenta la depresión, pues sí. Yo digo que de cierta manera se evidencia como más por los cambios hormonales que están teniendo los adolescentes. Ya hay unos cambios a nivel bioquímico, hay unos cambios a nivel físico, hay unos cambios a nivel orgánico, psicológico. Ahí entra mucho la parte de la autoestima, digamos, esa aceptación de sí mismo, ciertas incógnitas de por qué me cambia esto, o por qué me tratan de esta manera, tienen ahí donde proviene la irritabilidad, que no lo van a tomar todo lo que los padres le digan o los amigos o familiares que estén a su alrededor le digan, eh, lo va a tomar como de buena manera, ¿sí? Entonces, para aclarar ese punto, es bueno que ustedes también tengan esa información. El síntoma de la irritabilidad, perdón, vendría siendo
de uno de los síntomas afectivos, porque este trastorno es de predominio de síntomas afectivos, pero también tenemos cognitivos y somáticos. Como los cognitivos tenemos la indecisión, la pérdida de memoria, que son esos pequeños olvidos que tenemos, o en la memoria a corto plazo. También tenemos los somáticos, que podrían ser los cambios en el apetito, la fatiga, el dolor torácico, dolor de estómago, agitación, mucho, que es cuando el cuerpo somatiza. El somatizar es cuando ya tenemos un problema o un malestar a nivel físico, pero lo manifestamos a través del cuerpo. Es eso cuando el cuerpo nos dice, está pasando algo, vamos a buscar ayuda o vamos a buscar alguna solución para esto. Bueno, con respecto a eso de somatizar, también es muy frecuente. Quizás muchas personas dirán, bueno, pero si yo tengo todos los malestares a nivel orgánico, o sea, siento todo a nivel físico, mejor dicho, cefalea, me duele la cabeza, me tomo una pastilla y sigue el malestar, o agitación a nivel psicomotriz, las manos, o puede confundirse también con ansiedad, cosa que es muy diferente. Se hacen todos los exámenes habidos y por haber y resulta ser que a nivel orgánico y físico están bien. Entonces allí ya hay una complicación psíquica. Es bueno también aclarar, como lo dijo mi colega acá, Gabriela Delgado, la parte de somatizar es muy importante también mencionar. Para profundizar un poquito más referente a las causas, para después entrar a la ronda de preguntas que ustedes realizaron a través de los cajitas de preguntas de nuestras cuentas personales y profesionales, pues otra de las causas o factores que la persona puede llegar a tener depresión o a sufrir depresión, sea de diferentes tipos de su frecuencia o tipos de depresión, que más adelante se lo estaremos mencionando. Los otros factores pueden ser una pérdida de trabajo, pérdida por ruptura de relación afectiva o emocional o de pareja, o pérdida porque algún familiar, bueno, partió a otro plano, cuando digo otro plano falleció, o ahorita como estamos con la cuestión de la cuarentena, también ese puede ser otra de las causas, el confinamiento social y digamos, esos cambios de ambientes también son diversos para poder identificarlos como los factores desequilibrados, ¿no? De lo complejo que es la depresión. Ya eso que nombras al final, la poca capacidad de adaptarse a nuevos cambios también, de sentirse insuficiente, de no poder lograrlo, o en el duelo una tristeza prolongada ya es normal, una tristeza por la pérdida de un familiar, por una ruptura, es algo normal. Cuando vemos que es un trastorno es cuando ya los síntomas se ven prolongados hasta 2 semanas, no un síntoma específico, sino pueden ser varios síntomas. Pero todo esto radica en el tiempo, en la frecuencia. Exactamente. Es que incluso como ella conversaba sobre lo de la pérdida, el duelo sí genera efectivamente una depresión cuando el duelo no se cumple según sus etapas establecidas a nivel psicológico y este duelo se posterga a más de 6 meses. Se habla de que es un duelo patológico cuando ya es más de 6 meses, un año aproximadamente, lo que nosotros calculamos para superar un duelo. Claro está, cada quien supera sus duelos completamente distintos, pero es importante de que ese duelo no pase de ese lapso de tiempo, porque si hablamos de que la persona pasó los 6 meses o el año con su malestar producto a esa pérdida, la persona va a desarrollar una depresión, la cual esta depresión se puede ver entre sus niveles, tocando un poquito ese tema, pues se puede desarrollar una depresión ya bastante elevada. Más Exactamente. de decir leve, puede ser una depresión moderada. Y frente a las dudas o incógnitas que ustedes tengan referente a este tema, ¿sí? La primera,
que me realizaron es de una persona, me voy a reservar el derecho de mencionar el usuario porque así fue que lo pidió. La primera es, solo sentir tristeza es suficiente para tener depresión e ir al psicólogo. Y sería lo más recomendable siempre que todos tengamos como que esa asistencia al psicólogo frecuentemente, porque en ocasiones hay pequeños detalles que pueden estar afectando nuestra vida cotidiana sin tener que verse, sin tener que verse tan exactamente afectados por una depresión. Pero no, en sí debes haber presentado otras cositas que te hagan como una alerta para tú asistir al psicólogo. De hecho, más adelante voy a darles como unos tips de ciertas preguntas que se deberían realizar cuando comiencen a tener esos pequeños síntomas de malestar acerca de la depresión, pues. Yo digo que es habitual o es natural confundir el trastorno de depresión, o sea, su diferente frecuencia, con la emoción de tristeza. Vuelvo y repito, como lo dije anteriormente, eh, nosotros podemos pasar por un estado de sentirnos tristes, porque somos parte de ser seres humanos, es natural que lo sintamos. Sin embargo, sí tienen que existir, pues, otras sintomatologías, perdón, otras características para poder considerar de que se debe asistir a un especialista en En conclusión, aquí respondiendo la pregunta, primero, para acudir al psicólogo no es necesario tener alguna afectación a nivel mental. Ir al psicólogo es por bienestar de tu salud mental. Así que para acudir al psicólogo puedes ir cuando te sientas preparado, porque es necesario que lo decidas por tu propia cuenta y que aceptes recibir ayuda de algún profesional o que te brindemos las herramientas para continuar tu vida cotidiana o para que puedas resolver ese pequeño problemita que te está afectando. Y lo de la tristeza es solamente uno de los síntomas de este trastorno que estamos hablando. Como ya decía anteriormente, aquí lo que afecta es de este trastorno es que él evita o te retrae de continuar con tus actividades cotidianas. Entonces, ahí es cuando tú debes decir qué pasa que no puedo o no quiero salir o qué pasa que esto me generaba felicidad, me generaba placer y ya no. Entonces vamos a buscar qué es lo que qué fue lo que afectó aquí. Exactamente. Bien, bueno, continuamos con la segunda. ¿Cuándo es tiempo de buscar ayuda? Yo creo que eso ya sería una continuación de la primera pregunta. De buscar ayuda es cuando tú sientes que algo cambió, que algo falta, que no es tanto como que no te sientas bien, porque las personas que sufren de este trastorno no están conscientes de que no se sienten bien, pero de que sí saben que algo cambió. Entonces, busca ayuda, busca un profesional y de ahí te explicaremos porque nosotros somos los que te podemos brindar esas herramientas, qué fue lo que pudo haber cambiado, cuáles son tus síntomas, que nos expliques más y saber si hay un trastorno o solamente es algo que está pasando en tu vida, pues. El hacer conciencia de que algo me está pasando o de que algo está totalmente diferente a lo que yo realizaba habitualmente, es momento de buscar ayuda, ¿sí? Vamos con la otra pregunta que acá dice, ¿puede una depresión leve llevar al suicidio? Esta es una pregunta bastante interesante que nos están realizando acá. Sí, te puede llevar al suicidio una depresión leve, a pesar de que se habla de que es algo. Hay personas que dicen, bueno, es una depresión leve, no ha avanzado tanto, no es tanto el riesgo. Sin embargo, hay ciertos factores en una persona con depresión, en una persona con cualquier trastorno, que pueden afectar incluso y afectar otras áreas en tu mente y llevarte al suicidio. Esto tiene que ver también como con los tipos de
de trastorno. Explico esto por qué. O sea, los tipos del trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque puede ser un trastorno depresivo leve, pero con presencia psicótica. O un trastorno depresivo mixto que pudiese ser con ansiedad. Bueno, igual, el trastorno depresivo con psicosis es mixto, pero en este caso hablo sobre lo que es la ansiedad, y la ansiedad te puede incluso igual llevar, si estás deprimido, un acontecimiento fuerte durante un día y digamos que tus hormonas no están siendo como más Equilibrada. afectadas por ese día, quiere decir que puedes llegar a suicidarte por una depresión leve. Pregunta, la siguiente es, ¿la depresión puede suceder en niños de 5 años? Antes de los 5 años pueden presentar síntomas, ciertas cositas que se pueden manifestar, ciertos detalles, ciertas conductas. Sin embargo, pasa frecuente que en muchas ocasiones o es el profesor o el psicopedagogo o el encargado dentro de la escuela quien realiza un breve diagnóstico, y normalmente, como explicaba al principio, que este trastorno en niños tiende a verse con morbilidad con otro, entonces los pueden llegar a diagnosticar a temprana edad. Ya a los 3, 4 años ya ellos están en edad escolar. Muchos incluso entran al año y medio a una guardería y automáticamente les dicen maternal 1. Entonces quiere decir que ellos ya están en una edad escolar y sí pudiesen presentar ciertas características del trastorno y asociarlo con otra cosa, o sea, con otro trastorno, pues. Pero aún así no pueden ser diagnosticados. Podemos diagnosticar a un niño menor a 5 años. ¿Por qué? Porque sí va a presentar síntomas similares a los de una depresión, pero puede ser por muchos factores. Un niño o un infante pasa por una llamada separación, no sé muy bien el nombre, no lo recuerdo ahorita, pero sé que es cuando hacen esa desconexión de la madre o del padre, que es cuando empiezan a sentirse independientes. Entonces, esto los puede llevar a sentirse tristes, desanimados, a cambiar su hábito en la alimentación, producir un cambio en el sueño. Entonces, todos estos síntomas son asociados con la depresión, pero no podemos diagnosticar todavía. Por eso es necesario buscar a un profesional y no dejarse llevar por un concepto mal definido sobre lo que es la depresión, y mucho menos dejar que una persona que no es muy profesional de la salud te diagnostique con un trastorno tan profundo como este. Sí, no, y aquí pasa también que muchos padres tienden a comparar a sus hijos con otros niños de la misma edad que no hacen lo mismo o no esperan que hagan lo mismo que realiza o las conductas que ejecuta su hijo. Los niños antes de los 5 años están en un proceso evolutivo, pueden presentar rasgos, pero más no es recomendable dar un diagnóstico presuntivo o anticipado de que efectivamente el niño presente depresión. Es mejor que, bueno, el niño se vaya desarrollando, vaya quemando esas etapas para poder hacer los estudios pertinentes antes de dar un diagnóstico. Incluso es recomendable que cuando un padre puede llegar a notar ciertos rasgos, ciertos aspectos o ciertas conductas distintas en sus hijos, lo más recomendable es siempre llevarlos al pediatra, principalmente porque como bien hablamos, la depresión puede ser algo orgánico, como también puede ser algo que se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Y como comentaba mi colega Gabriela, es importante que esas etapas en la infancia, cuando son de separación, cuando se trata del vínculo, que comienzan a diferenciar los niños de que ya no soy parte de mi mamá, ya no estamos el uno, sino que somos dos personas distintas, es necesario saber manejar esos vínculos, esas rupturas de vínculos pues en los niños, para que no genere
problemas más adelante. Siguiente es, ¿qué alimentación debe tener una persona con depresión? Yo digo que esta pregunta también es bastante interesante porque no todo es a nivel psíquico orgánico. Y bueno, esta es una incógnita que tiene aquí un, un participante, ¿no? Que nos sigue. Para que una persona tenga una dieta balanceada, tiene que estar abordado o tratado por un especialista y le pueda mandar los alimentos correctos que la persona necesite. No todas las personas van a responder de la misma manera con los mismos alimentos. Sin embargo, hay alimentos ricos en triptofano, que el triptofano no más que todo que un aminoácido que influye en el estado de ánimo, ya que estimula la producción de serotonina. Por ejemplo, la piña, el aguacate, la leche, el queso, son alimentos ricos en este tipo de aminoácidos. Para que la persona pueda consumir este tipo de alimentos, como ya lo mencioné, tiene que estar acompañado de un especialista en nutrición o que se encargue digamos, elaborarle un plan de tratamiento alimenticio adecuado para esa persona, ¿sí? También existen otros tipos de alimentos que pueden consumir, como el ácido fólico y hierro, grasas vegetales, etcétera. E incluso, sonará algo alocado, pero el chocolate también puede ser partícipe porque tiene la capacidad de aumentar la segregación de serotonina, que como ya lo habíamos mencionado, bueno, es una hormona que se encarga de dar bienestar y placer. Claro está que la persona no debe tener complicaciones ya a nivel orgánico, me refiero, diabetes o problemas de tensión o hipertensión. Entonces, por eso también es recomendable nosotros apoyarnos con otros especialistas, ¿sí? Respondiendo a esta pregunta. Otros especialistas, queremos decir, ya formar un equipo multidisciplinario para poder abordar este tipo de trastornos, ya que cuando a la nutrición se refiere, nosotros no somos profesionales en esta área, entonces debemos buscar otro tipo de ayudas para poder abordar integralmente. Ya que, agregando un poquito a esta pregunta, aparte de la alimentación, si bien vamos a otro tipo de tratamiento o otra cosa que ayude a abordar este tipo de trastorno, bien sea el deporte, una persona que necesita de depresión, lo queremos fanático del deporte o le gusta hacer ejercicio, o la música, o cualquier tipo de estas estrategias alternativas, debemos acompañarnos con un profesional. ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos, perdón, no le podemos decir a un paciente ve y trota porque a ti te gusta trotar y no sabemos que tiene una lesión en la rodilla, pero simplemente él descarta este problema porque, porque a él le gusta. Entonces lo que hacemos es agravar el problema. Entonces es necesario referirlo a un médico para que le haga un chequeo general o referirlo al nutricionista para que le indique una Dieta. dieta Su dieta acorde a él. balanceada. Sí, porque el tratamiento de ella es Exactamente. individualizado para cada persona. Sí, Sí, eso va a variar. Pero acotar esto, que las personas sepan que la depresión tiene un plan de tratamiento bastante complejo y que no va a ser efectivo de la noche a la mañana, como la mayoría de las personas tienen ese error de concepto de que los psicólogos me dan las herramientas y ya en la semana, listo, se me pasó el estado de depresión o las crisis de depresión. No, señor. Como lo comentó mi colega acá, es necesario que nosotros asistamos a otros especialistas, refiramos a otros especialistas para tener un plan de tratamiento bastante completo y así poder ayudar a la persona a que, bueno, tenga las mejores en cuanto a su malestar, ¿sí? de hecho, cuando mi colega Gabriela comentaba sobre la música, a mí me realizaron aparte una pregunta. La música sí se puede usar como tratamiento para la depresión, sin embargo, ella va a variar según el nivel del trastorno de depresión y en pacientes, porque no a todos los pacientes les podemos indicar esta misma terapia de música, como no a todos los pacientes, aunque en realidad sí es necesario
que la mayoría de los pacientes con depresión puedan realizar actividades deportivas, ya que como uno de los principales síntomas, uno de los principales síntomas que se evidencian en la depresión es la autoestima. Entonces, esto es una manera de que la persona mejore su apariencia física y le ayuda a aumentar el autoestima. El deporte sí pudiese ser algo que le podemos como indicar mayormente a los pacientes con depresión para ayudarlos de esa manera como a mejorar su apariencia física. La música sí es algo que va de paciente en paciente, es necesario tener como bien claro si esto de verdad va a funcionar o no. La siguiente es, ¿las pastillas pueden curarla? Una pregunta también bastante interesante que nos realizaron acá. No, y es muy importante que hayan hecho esta pregunta, porque la mayoría de las personas creen que tomando antidepresivos ya curan la depresión. Y la verdad es que los antidepresivos lo que hacen es equilibrar esas hormonas, esos neurotransmisores que están desequilibrados. La respuesta es no. Así más claro se los quiero decir. La respuesta es no, los antidepresivos o los fármacos, las pastillas no curan la depresión. Ahorita voy a esperar que mis colegas completen un poquito más esta respuesta para luego pasar al tratamiento y explicarle cómo vamos a tratar, cómo se aborda realmente este tipo de trastornos para poder curarlo o para poder minimizar esos síntomas y esos episodios depresivos que sufre una persona. Bueno, yo digo que no, o sea, corroborando con lo que acabas de comentar, estoy totalmente de acuerdo. Las pastillas simplemente lo que hacen es aliviar o equilibrar la sintomatología, o sea, el malestar. Como tú bien lo mencionaste, a nivel hormonal o a nivel de la bioquímica cerebral, lo que hacen es equilibrarlo. O sea, en cuanto a la segregación de serotonina, como en este caso las personas lo inhiben, el antidepresivo lo que hace es aumentar o equilibrar esa hormona. Sin embargo, no todos la depresión no requieren antidepresivos. O sea, hay que saber identificar o diagnosticar cuál de los tres tipos de frecuencia o la persona en cuál tipo de frecuencia se encuentre para poder que el especialista, en este caso el psiquiatra, pues medique a la persona. Sí, por eso es que en la pregunta anterior se habló sobre un equipo multidisciplinario, porque sí es cierto, la depresión puede ser orgánica o puede ser una depresión que se desarrolló por situaciones que la persona no supo manejar, como también mencioné anteriormente, que hablaba que por las etapas, según cómo el sujeto vaya desarrollando sus etapas evolutivas, su relación con los padres, su relación afectiva amorosa, distintas relaciones con las que nosotros nos topamos el día a día que puedan afectarnos, porque digo afectarnos, el hecho de que seamos psicólogos no quiere decir que estamos exentos de padecer un trastorno. De hecho, se puede llegar a decir que nosotros, de tanta información que manejamos en muchas ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí me pasaba cuando estaba estudiando que leía un trastorno y entonces era como que, Dios mío, yo, no sé, yo cumplo como que con tengo todas las criterios, características. cumplo con tantos criterios Sí. y seguramente yo soy así, pero eso suele pasar es por eso, que las personas en ocasiones no cumplen o no finalizan sus etapas. Cerrar ciclos es principal para no vernos en una depresión generada por aspectos psíquicos y no orgánicos. Entonces, por eso es que se comentaban mis dos colegas que es necesario detectar de dónde proviene esta depresión. Exactamente, ¿no? Y también, porque me ha tocado, y lo he escuchado y lo he observado y todo, de que la persona o el familiar observa a su familiar, valga la redundancia,
con cierta sintomatología automáticamente lo lleva directamente al psiquiatra. Vamos a medicarlo, es lo primero que dicen, porque tienen el error de concepto o tienen esos patrones de conducta de que una pastilla cura el malestar o alivia el malestar y ya yo con eso estoy bien. Pues no, también a medida que nosotros vayamos conversando sobre las recomendaciones y el plan de tratamiento que debe tener una persona con depresión, es vale aclarar y acotar de que no, que lo primero es que, bueno, tiene que pasar por un psicólogo y ahí nosotros vamos haciendo los estudios pertinentes para el equipo multidisciplinario. Claro, pero de repente es válido el que el familiar lo lleve directamente al psiquiatra. Sin embargo, en el psiquiatra estará, en el especialista al que lo lleven, hacer su referencia al psicólogo, porque las personas que estamos en el área de salud sabemos que todo lleva un proceso, que primero debes aprender a gatear, luego a caminar y luego sí a correr. O sea, es como un ejemplo para explicarlo. Es que tú primero debes ir al psicólogo para que vean más o menos de qué se trata tu trastorno o de qué se trata tu conducta, porque principalmente lo vemos por una conducta, es esa conducta que puede estar afectando tu vida, para que luego si la solución es llevarlo al psiquiatra, se refiere al psiquiatra, porque mucho antes de llegar al psiquiatra o el mismo psiquiatra se refiere al neurólogo para ver cómo están funcionando tus hormonas, pues. Entonces, es válido que de repente el familiar tome la decisión de llevarlo al psiquiatra, pero en el psiquiatra va a estar si él se da cuenta de o actúa de la manera correcta, porque tal vez yo como psicólogo puedo decir, no, yo lo puedo curar sola y resulta que no, que estoy haciéndole más bien un daño. Y ahí es cuando entramos a lo que sería la ética de la persona o del encargado en el área de salud, pues. Sí, Sí, claro, como, mencioné esto porque la mayoría de los especialistas en el área de la psiquiatría no refieren, por eso acoté esa parte, no refieren a otros especialistas, pero como ya había mencionado, sea neurólogo, sea psiquiatra, sea psicólogo, perdón, sino que automáticamente medican y ya. Te vemos en la siguiente consulta para ver cómo evolucionas con el tratamiento. Entonces, es pero bueno también aclarar es estas bueno dudas. el ejemplo que acaba de dar mi colega Romelli sobre eso, lo de gatear y caminar, es que es muy cierto, todo esto es un proceso, todo esto tiene una etapa. Así como vamos de depresión de leve, moderada y grave, igual vamos por etapas. Hay que ir al psicólogo, el psicólogo refiere si es necesario al psiquiatra o al neurólogo o al nutricionista, y ahí vamos viendo, pero lo importante es dar ese primer paso para que podamos se pueda diagnosticar el trastorno, es lo principal, diagnosticar el trastorno para saber la frecuencia, en qué nivel está, qué síntomas tiene, cuáles síntomas manifiesta, y no saltarse ningún paso, porque si vamos directo al psiquiatra, él te receta un antidepresivo y ok, está bien. Tú vas a comprar el antidepresivo, van equilibrando esas hormonas o ese desequilibrio al nivel hormonal que tienes, pero no estamos cambiando esos pensamientos negativos. Entonces, ¿qué hacemos? No estamos haciendo nada. Incluso estos fármacos que bien explicado mi colega Anderlin, no todas las expresiones tienen que tomar antidepresivos, pero para esto tú tienes un proceso, te medica ahorita o te da la receta para que tú compres los antidepresivos y en 6 meses, no, perdón, en 6 semanas, es lo que quise decir, ahí vas y el psiquiatra va a ver si tienes un avance, si el antidepresivo te ha hecho efecto y si no lo cambia o lo aumenta de dosis. Puede ser que sí te esté haciendo efecto, pero como no vas de la mano con la psicoterapia, que es lo recomendable, no estás haciendo nada. Entonces, lo que estás haciendo es perder tu tiempo. Como quien dice por ahí, que perdimos el tiempo. Exactamente. O Exacto. simplemente le echan la culpa a los especialistas, que bueno, yo fui a tantos especialistas y fíjense, sigo igual. Pues no, eso va a depender también de la disposición de mejorar de cada persona. Bien, en cuanto al tratamiento, mis colegas, de todo lo que ya hemos hablado sobre la depresión, ¿qué piensan ustedes de Bueno, qué tipo de tratamiento debería tener? yo creo que lo principal para
este tratamiento, voy a decir para este trastorno porque es lo que estamos conversando ahorita, pero yo creo que para cualquier trastorno, ya sea a nivel de la salud mental o alguna enfermedad física, es el apoyo familiar. ¿Por qué? Porque Muy si hablamos de importante. este trastorno, uno de los síntomas de este trastorno es el desánimo. Entonces, ¿qué tiene que tener una persona desanimada? Una persona que te ayude a buscar ayuda, una persona que con paciencia, es muy importante la paciencia del familiar o de la persona que lo vaya a ayudar, no imponer, no imponga este tipo de tratamiento o no imponga que busque ayuda. Con imponer quiero decir, bueno, pero si te sientes triste, busca ayuda, o anda, o anda tú, esto no va a ayudar. Es necesario tener paciencia y ser empáticos también, ponte en su lugar y buscar las maneras de cómo llegar a esta persona que está sufriendo este tipo de trastorno. Entonces, el apoyo familiar yo diría que es el primer requisito para poder tratar esta enfermedad. El, el acompañarlo, o sea, a pesar de que el paciente no quiera asistir a su consulta, porque hay momentos en los que pasamos por lo que es la negación, o sí, la negación, en realidad hablamos de negación, porque a nadie se le hace fácil el tener que aceptar que tienes un trastorno, que está afectando con tu vida cotidiana, porque no todos tenemos no todos tenemos, en realidad no tenemos eh, ese punto de aceptación, el aceptar que podemos estar viéndonos afectados psicológicamente de algo, porque la sociedad está tan deteriorada con el tema de lo que es la mente, que entonces yo tengo depresión y automáticamente una persona con menos empatía para este tipo de términos, es decir, es que él está loco, porque él está yendo al psicólogo y va al psiquiatra y él está loco. Entonces, Sí, eso también de una contribuye, empiezan las etiquetas. sí, entonces eso contribuye a que muchas veces una persona que tiene cualquier tipo de trastorno, en este caso una depresión, puede llegar a no buscar ayuda. Y también bien es cierto que una persona con depresión se le hace difícil en ocasiones notarlo, o a un familiar se le hace difícil notarlo porque cuando se trata de él brindar apoyo a otra persona, una persona con su trastorno depresivo, él puede brindar netamente su apoyo. Él puede ser la persona más cariñosa con otra, pero no consigo mismo. Hay personas que tal vez no se dan cuenta que la persona está sufriendo de depresión, sino hasta que lo ven como que con unas crisis más elevadas, o hasta que la misma persona toma conciencia de enfermedad, porque es importantísimo que yo como paciente tome conciencia de mi enfermedad, porque si no, entonces luego ningún tratamiento, ninguna psicoterapia, ni mi alimentación, ni el ir al gimnasio, hacer deporte, me va a ayudar a mí a salir de la depresión. Tú tienes que tener conciencia de enfermedad, apoyo familiar, y por eso dentro del tratamiento también cuenta lo que es una psicoeducación, porque debes educar tanto el área de trabajo de la persona que está padeciendo el trastorno, familia, pareja e hijos, porque si se da en el caso de una persona adulta, los hijos deben estar al tanto y saber cómo manejar a la persona. ¿No? Y que la persona también sepa de qué es lo que está atravesando, ¿no? Y que sí tiene una salida, sí tiene una solución, sí tiene una mejora. Bien, lo otro que yo recomendaría para poder finalizar este conversatorio es que a la persona que presente depresión no se le debe etiquetar principalmente, y hay ciertas palabras que no se le debe decir y las que sí se le debe decir. De las que no se le debe decir son sal, distráete, anímate. Si tú ya te estás tomando el tratamiento, ¿por qué sigues igual? O tratar de reprocharle las actividades que no realiza como lo hacía anteriormente. O sea, yo digo que todo depende como tú como persona que estés alrededor o conozcas que una persona esté pasando por depresión. Lo más importante es, como ya lo mencionaron ustedes, el acompañamiento, sean de diferentes ámbitos, sea lo laboral, familiar, de pareja. El
el acompañar y el poder decirle a la persona qué puedo hacer por ti, no estás solo, no es tu culpa, me tienes a tu lado para poder ayudarte, o incluso el decir te quiero, eso ayuda muchísimo a que la persona sienta que no está solo y que no le están reprochando absolutamente nada. Digo que eso es muy importante. Sí, con Aparte, bueno, de cuidar la no solo el salud y apoyo familiar, el apoyo de la pareja, el apoyo del compañero que trabaja contigo, que es el que se da cuenta de los síntomas, porque la persona vive solo, ok. Entonces tenemos ese primer punto para el tratamiento que sería el apoyo. El segundo sería la psicoterapia, buscar ayuda psicológica. Primero para que diagnostique a través de los síntomas y la frecuencia que has manifestado y para cambiar eso, para cambiar esos patrones de comportamiento que están alterados, cambiar los pensamientos negativos, trabajar de acuerdo, es importante que sepas que existen diversos, lo van a enviar los mismos fármacos si es necesario. Cada persona es individual, cada persona necesita un tratamiento eh, diferente. Entonces, ese sería el segundo punto. Ya tenemos apoyo familiar, psicoterapia, de los antidepresivos, si debe ser necesario, que ya sería con el psiquiatra. Y es muy importante que estos dos, la psicoterapia y los fármacos, vayan de la mano. ¿Por qué? Porque bien, ya lo estaban explicando mis colegas, si te saltas uno de estos pasos, el psiquiatra sí te va a regular el desequilibrio a nivel hormonal, pero no te ayuda a retirar esos pensamientos negativos, esos patrones de comportamiento. Y si vamos al psicólogo, pero este psicólogo no te refiere a un neurólogo o no te refiere a un psiquiatra, entonces cambiaríamos los patrones de conducta, pero si no regulamos esos niveles hormonales, no estamos haciendo nada. Entonces, seguimos en lo mismo, tenemos que trabajar en conjunto y para poder hacer un trabajo completo, para poder hacer un abordaje completo. hemos como concluido, hemos abordado bastante este tema que es muy complejo, es bastante amplio, bastante extenso. Bueno, más que nada me queda agradecerles a ustedes por tomarse este tiempo de poder compartir y de poder conversar entre psicólogos este tema tan interesante. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron apoyando, estuvieron interactuando con nosotros a través de las preguntas. Y bueno, recuerden seguirnos, seguir apoyándonos en nuestras cuentas personales o en nuestras cuentas profesionales, @entrenandomentes, @psicodelga y bueno, @psicocubic, todos en Instagram. ¿Sí? Por Recuerden, cierto, si mi quieren, cuenta es @entrenandomentes20 porque había ya un usuario con mi cuenta, entonces para que no vaya a haber algún problema de nombre, es entrenandomentes20. De igual manera bueno, para mí ahí está la información. de igual manera para mí ha sido un placer haber estado conversando un poquito con ustedes. Digo un poquito porque este tema es demasiado extenso, que no podemos abarcarlo todo, pero de verdad espero que esta información pueda llegar a la persona que lo necesita o que por lo menos lo vea, lo escuche, una persona que sepa de alguien que ha tenido algún tipo de síntoma o le haya dicho algo que le haya prendido esa alarma, como quien dice, entonces vamos a ayudarlo. Si eres tú esa persona que sabes de alguien, ayúdalo, ofrécele tu ayuda, a lo mejor eso es lo que necesita, y si eres tú esa persona que siente los síntomas, busca ayuda. Déjate ayudar, sal de tu zona de confort, recuerda quién eres, si hay una salida, si te podemos ayudar, y aquí estamos dándote esta pequeña información sobre este tema, pero vamos a seguir. Esto va a continuar con trastornos, perdón, con otros trastornos, con otros temas importantes, como bien sea la autoestima, muy importante, la ansiedad, La ansiedad. que estamos planeando aquí para poder llegar a ustedes. Y por Vamos eso a le ver qué pedimos se nos ocurre. que nos, Sí. con este video déjanos tus comentarios al DM aquí en el Facebook, donde esté viendo este video, porque espero que llegue un A poquito muchas lejos. personas. Así. Entonces, ayúdanos a ayudar. Aquí estamos especialmente para eso, para poder llevar la información, así sea de manera online o nos escribes al privado y bueno, ahí
vemos cómo hacemos para para ayudarte de manera personal. Sí, bueno, Sí. muchísimas gracias. De verdad que sí, fue un placer. Chao, a la próxima. Chao.